Hola, buenos días jóvenes. Continuando siempre con lo que es el sistema urinario, tenemos aquí algunos objetivos que nos dice relacionar el conocimiento de la estructura anatómica del cuerpo humano y su función en los diferentes órganos y sistemas. Luego tenemos también que vamos a señalar brevemente la anatomía microscópica del sistema urinario. Tenemos algunas dimensiones de lo que es el sistema urinario y nos dice que 8 a 12 centímetros de longitud, 5 a 7 centímetros de ancho, espesor 2.5 centímetros, peso 125 a 175 gramos en hombres, 115 a 155 gramos en mujeres. Aquí les puse una estructura de lo que es la anatomía microscópica del riñón y pues obviamente habla aquí de la vena cava, las glándulas suprarrenales, no, también habla de los uréteres, también tenemos de algunas arterias, etcétera. Me gusta siempre ponerle todas estas anatomías porque de esta manera a nosotros se nos va quedando la estructura o la anatomía de cualquier órgano que estemos estudiando. También nos dice que presenta dos caras, dos bordes y dos polos, tres cápsulas, un polo superior en proximidad de la columna vertebral. Pero también tenemos, como les decía anteriormente, la anatomía microscópica que consta el riñón y nos dice el parénquima renal, la corteza, la médula renal, el cáliz renal, la corteza renal, las pirámides medulares renales y nos dice que a nivel microscópico el riñón está formado por entre 800.000 y 1.000.000 de unidades funcionales que reciben el nombre de nefrona. Es en la nefrona donde se produce realmente la filtración del plasma sanguíneo y la formación de la orina. La nefrona es la unidad básica constituyente del órgano renal. Seguidamente tenemos las inervaciones sobre el plexo renal y esto que nos dice, nos habla un poco sobre las fibras vegetativas que tenemos, las fibras sinápticas, las fibras simpáticas, que es el nervio vago, las fibras sensitivas, fibras parasimpáticas, que está compuesto por el plexo celíaco. La función nos dice que una de las funciones muy importantes de lo que es el sistema urinario es mantener el balance de líquidos, electrolitos, excreción de metabolitos, de desechos, función endocrina, secreción de eritropoyetina, una hormona que regula la producción de eritrocitos en la médula ósea, secreción de renina, otra hormona que es una parte clave del sistema, como la renina, la angiotensina y aldosterona, secreción de las formas activas de la vitamina D, como es el calcitriol y la prostaglandina. También tenemos aquí la fisiología renal. Tenemos la formación de la orina, que son tres procesos fundamentales, como es la filtración, la reabsorción y la secreción. Como les decía anteriormente, la nefrona es la unidad estructural y funcional básica del riñón, situada en la corteza renal. Cada riñón de 1 a 3 millones de nefronas mide 45 a 65 milímetros. Luego tenemos las partes de la nefrona y nos dice que es la filtración, la absorción, la secreción, la reabsorción y la excreción. Aquí tenemos lo que es la producción de orina. Los riñones son los encargados de filtrar la sangre y separar los productos de desecho para expulsarlos al exterior mediante la producción de orina. La cantidad de orina producida varía de un individuo a otro y de acuerdo al clima, a la cantidad de agua y líquidos también que ingerimos, a la actividad, etc. Normalmente se produce alrededor de 1,5 litros al día y la composición de la orina es, por ejemplo, en agua un 95%, en urea un 2.5%, el ácido úrico en un 0.05%. Luego tenemos
nos hacemos la pregunta nosotros y decimos que es la orina. Este es un líquido acuoso, transparente y amarillento de olor característico secretado por los riñones y eliminado al exterior por el aparato urinario. Igual tenemos la composición de agua, como les decía anteriormente, 95%, urea 2.5%. Aquí tenemos, siempre hablando de lo que es el sistema urinario, tenemos la eliminación de sustancias tóxicas producidas por el metabolismo celular, como es la urea, eliminación de sustancias tóxicas como la ingesta de drogas, el alcohol electrolítico, regulando la excreción de sodio y potasio principalmente. Tenemos como función también la regulación hídrica o de la volemia para el control de la tensión arterial. Y por último tenemos ya otra función, que es el control del equilibrio y del ácido base. Tenemos, como les decía anteriormente, la composición, que en agua tiene un 95%, en urea un 3%, en sustancias minerales un 2%. Tenemos algunos elementos importantes como son el fosfato, el sulfato, el cloro y el sodio. Aquí puse algunas estructuras sobre la vista frontal del tracto urinario y nos señala lo que es riñón, uréter, vejiga, esfínteres, uretra, riñón, etc. Luego tenemos la micción. ¿Qué es la micción? Casi nunca utilizamos este término nosotros, pero la micción es un proceso por el cual la vejiga urinaria se vacía de orina cuando ésta está llena. Cuando se acumula suficiente orina en la vejiga, se envían impulsos a la médula espinal y de ahí al cerebro. Se contrae el músculo de la pared vesical y se relaja el esfínter interno, permitiendo que la orina pase hacia la uretra. La vejiga, que en estado vacío se encuentra comprimida por los demás órganos, se llena poco a poco hasta que la tensión de sus paredes se eleva por encima de un valor umbral y entonces se desencadena un reflejo llamado reflejo miccional que provoca la micción, que es orinar, y si no se consigue, al menos produce el deseo consciente de orinar. El proceso de la micción es, en la mayoría de las veces, controlado voluntariamente. Continuando con los, por ejemplo, tenemos aquí el deterioro y cosas que no son normales. Cuando se padece una enfermedad del aparato urinario, puede existir síntomas desagradables o anormales cuando se orina, como la disuria, por ejemplo, es un dolor fuerte o escozor durante el paso de la orina por la uretra. Este síntoma, aislado o junto con alguno de los siguientes, definen el síndrome meridional. Luego tenemos la nicturia, que es el aumento de orinar durante la noche. Tenemos la hematuria, que es la expulsión de sangre por la orina. Tenemos la piuria, es la expulsión de pus en la orina. Y ya para finalizar tenemos algunas valoraciones de lo que es la orina. Por ejemplo, el color debe ser color orina normal, oscila entre pajizo, claro, normal, dependiendo de sus concentraciones. Recordemos que a veces el color, como nos dice aquí, varía porque ingerimos algunos medicamentos, ingerimos algunos alimentos y pues el color varía. Transparencia, la orina normal recién emitida es transparente. El olor, la orina tiene un olor característico amoníaco. Cuando más concentrada es la orina, más intenso es el olor. La orina estancada huele, genera un olor amoniacal. Espuma, la orina normal agitada levemente produce cierta cantidad de espuma. El volumen depende de la cantidad de agua excretada por los riñones. Así que nosotros debemos de manejar ciertas valoraciones con respecto a la orina.
debemos de detectar algunos olores, algún color también. No siempre la orina está de un color normal, que oscila, como decía anteriormente, entre pajizo claro normal, y esto va a depender de algunas concentraciones. También cuando tenemos algunas enfermedades, estamos orinando poco, estamos orinando demasiado, y esto pues nos permita que algunas veces la orina cambie de olor, de transparencia, de volumen, de demasiada espuma, que no es normal. Esto nos va a producir una cierta cantidad de espuma al momento que que la orina no sea normal. Bueno, muchachos, si no tenemos ninguna pregunta, pues con esto finalizaríamos lo que es el sistema urinario. Por ahí le dejé una asignación. Espero que ustedes ubiquen exactamente todas las partes internas del riñón, porque en las clases siguientes ustedes van a ver fisiología y pues estas clases son muy importantes. Si no tenemos ninguna pregunta, con esto terminamos lo que es sistema urinario. Muchas gracias y cualquier consulta estamos a la orden siempre.